Hola, bienvenido a esta serie de tutoriales ofrecida por la Mediateca de la Facultad de Derecho. En esta lección revisaremos el uso correcto de los auxiliares modales, los cuales suelen ser motivo de confusión para los estudiantes de inglés. Sin embargo, comprenderlos es de suma importancia, pues usarlos adecuadamente multiplicará enormemente tus capacidades expresivas. Primero revisaremos la correcta formulación de oraciones con auxiliares modales y después analizaremos el uso específico de algunos de ellos. ¿Qué son los auxiliares modales? Los auxiliares modales, tales como can, could o must, son palabras auxiliares que proporcionan un sentido específico al verbo de la oración. Algunos libros de texto los llaman verbos modales, aunque es importante recordar que no son propiamente verbos, al menos no como los entendemos en español. Estas palabras auxiliares o complementarias no tienen significado por sí mismas y siempre deben acompañar al verbo de la oración. Algunos conceptos que pueden expresarse a través de los auxiliares modales son habilidad, oportunidad, obligación, recomendación, permiso, entre otros. Hay unas cuantas reglas gramaticales que aplican para todos los auxiliares modales. 1. Los auxiliares modales siempre van seguidos de un verbo en forma simple, es decir, en forma base. Por ejemplo, I can play the guitar. 2. Los auxiliares modales nunca varían su forma, es decir, son iguales para cualquier persona gramatical. Por ejemplo, you can play the guitar, he can play the guitar, etc. 3. En construcciones negativas toman la partícula not, la cual suele ir contraída. Por ejemplo, she cannot play the piano o she can't play the piano. 4. Para formular oraciones interrogativas, el auxiliar debe anteceder al sujeto. El verbo permanece en forma simple o base. Por ejemplo, can you speak English? Cada auxiliar modal tiene una función específica y en combinación con el verbo de la oración ayuda a expresar una idea o concepto particular. A continuación, revisaremos el uso de los auxiliares modales can, could, must y finalmente la expresión modal have. El auxiliar modal can se utiliza para expresar tres cosas diferentes. 1. Habilidad. La acción puede realizarse porque el sujeto ha aprendido a hacerlo, cuenta con esa habilidad. Por ejemplo, I can swim. 2. Oportunidad o posibilidad. La acción puede realizarse porque no hay nada que se lo impida al sujeto. Por ejemplo, you can go home. 3. Permiso. Solicitar o conceder autorización para realizar algo. Por ejemplo, can I go out for a moment? El auxiliar modal could se utiliza para expresar tres cosas diferentes. 1. Habilidad en pasado. Es decir, algo que el sujeto tenía la habilidad de hacer en el pasado, pues había aprendido a hacerlo. Por ejemplo, I could talk when I was 3 years old. 2. Permiso. Solicitar o pedir algo de manera educada y amable. Por ejemplo, could I borrow your pen? Sería más educado y cortés que preguntar, can I borrow your pen? 3. Hacer sugerencias. Expresar la opinión de que algo es buena idea. Por ejemplo, we could try that new restaurant. Must indica por un lado obligación. Es decir, el sujeto tiene la obligación de realizar la acción que denota el verbo, no tiene la opción de no realizarla. Este sentido de obligación puede tener dos matices. Por un lado, obligación moral, es decir, el hablante se siente obligado o responsabilizado para realizar una acción. Por ejemplo, I must remember to call my grandmother. Por otra parte, en lenguaje formal, escrito o representado por signos y letreros, como puedes ver en la imagen a continuación. El auxiliar must también puede expresar una recomendación. El hablante hace una recomendación entusiasta sin que ésta implique una obligación. Por ejemplo, you must watch that movie. La forma negativa mustn't indica que algo está prohibido. Es decir, el sujeto no puede realizar la acción del verbo porque alguna ley o regla lo prohíbe expresamente. Por ejemplo, you mustn't smoke in public places. O bus drivers must not talk to the passengers. Have to y has to. Have to es una expresión verbal de carácter modal, por lo tanto su uso es ligeramente distinto al de los auxiliares modales. Primero, debe conjugarse. Puesto que se trata de una expresión verbal, presenta una variación en la tercera persona del singular en presente. Por ejemplo, I have to wake up at 5 o'clock every day o he has to wake up at 5 a.m. every day. Además, requiere del auxiliar do o does en oraciones negativas e interrogativas. El verbo siempre debe colocarse en forma simple o forma base. Por ejemplo, you don't have to pay. Have to, como must, indica una obligación. Sin embargo, en el caso de have to, la obligación depende de reglas o leyes y no de opiniones personales. Por ejemplo, I have to wear a suit to work.
You have to pass your driving test to get a license. En ambos casos se trata de reglas, factores externos al hablante. En su forma negativa, la expresión modal don't have to o doesn't have to indica que algo no es necesario, es decir, el sujeto tiene la libertad de decidir si realiza o no la acción. Por ejemplo, I don't have to wear a suit at work. You don't have to be here before 10. En ambos casos, el sujeto tiene la libertad de realizar o no la acción, no se encuentra obligado a ello. A continuación te presento unos ejercicios con los que puedes practicar lo que acabas de aprender. Para profundizar más en el tema, te presento los siguientes sitios web, donde encontrarás información complementaria y bastantes ejercicios que te serán de utilidad. Gracias.